El día de hoy vamos a hacer un llavero. Yo creo que este video es parte o continuación del video que hice pues la semana anterior de los llaveros. Este llavero lo vamos a hacer un poco diferente. Voy a tratar de hacer el engravado en el acrílico, ¿verdad? Nuevamente, como dije en el video anterior, usted lo puede ver si le interesa hacer esto con vinil. Y pero de la forma que yo hice, nuevamente fue hacerle un círculo. Este círculo como de los que yo compré, vi que era 2 pulgadas y el circulito era 125.125. So, eso fue lo que hice, puse aquí nuevamente, aquí está el círculo de 2, busqué aquí otro circulito, puede darle copy paste. Y este circulito lo vamos a hacer de punto 125. Perfecto. Ya que tenemos nuestros dos circulitos, vamos a ir aquí a Align y lo ponemos centralizado. Perfecto. Seleccionando los dos círculos, vamos aquí abajito donde dice Slice. Y aquí tenemos nuestro template, si le quiere llamar de esa manera. Yo lo puse blanco para pues, poder imaginármelo mejor. Pero de esta forma usted puede pensar y saber que su diseño tiene que caber en esta área y es mucho más fácil. Pero aquí ya yo tengo mi diseño. Esta D yo la saqué de imágenes aquí en el Cricut Design Space. Ellos tienen muchísimas letras, pero aquí en Operation Type yo puse Draw Only. De esta manera, solamente le da las letras que sean como que dibujadas. Ese era el diseño que yo estaba buscando, así que usted obviamente juegue con la máquina y vea cuál le conviene. Pero lo que vamos a hacer ahora, usted tiene que seleccionar la letra, ¿verdad? Y ir aquí a Operations y ponerlo en Engrave. Y así vamos a ir a Make It. Obviamente el circulito usted lo puede o borrar o darle hide para que se esconda. Pero en mi caso no me interesa tanto porque lo que tengo aquí es un corte. Así que lo que vamos a hacer ahora, ya que está ahí, tenemos que ubicarlo de alguna manera para que, para que cuando haga el engravado lo haga ahí donde yo quiero. So, por ahora voy a ponerlo aquí y vamos a ubicarlo en nuestra tarjeta. Así que acompáñenme allá. So, se me ocurrió una idea mientras venía hacia acá. Lo que voy a hacer es, puse un papel, este es un papel de maquinilla, un papel normal, y voy a coger uno de estos lápices de Cricut y lo que voy a hacer es que voy a trazar pues lo que tengo, el dibujo que yo quiero, lo voy a trazar a ver dónde queda. Y así no daño la pieza de acrílico que voy a hacer. So, ese es lo que voy a hacer ahora. Voy a poner esto en la máquina y pues voy a trazarlo y les voy a enseñar qué hice en la computadora. Así lo pueden hacer ustedes también. Así no tenemos que dañar piezas innecesariamente. Lo que hice fue que puse estas dos piezas. Vamos a darle editar. Tengo estas dos piezas que este fue el template que hice y pues la letra que voy a hacer. Los dos los escogí. Los puse aquí en pen, lápiz, y voy a darle aquí attached. Entonces aquí voy a darle make it. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el mismo medio. Perfecto. Así lo voy a dibujar y voy a ver cómo queda en la tarjeta. Si me queda un poco para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo, lo que voy a reubicarla ya teniendo el acrílico puesto. No sé si me entienden, pero vamos a un paso a la vez. So, ya tengo esto en pen. Voy a darle continue. Aquí voy a ponerle Infusible Ink, no importa cuál. Lo que voy a hacer es dibujar y vamos a la máquina para que ustedes vean.
Vamos a poner el por aquí. Usted lo puede ubicar de la forma que ustedes quieran. Yo sé que mi círculo no va a ser tan grande, así que no importa. Lo que voy a hacer es, voy a poner el lápiz. Perfecto. Y vamos a dibujarlo. So, así quedó mi template. Usted realmente no tiene que dibujar el diseño, usted puede solamente hacer el círculo. Pero yo quería saber exactamente dónde voy a ubicar pues, mi círculo sin dañarlo. Otra cosa que quiero que tengan en mente, y yo tengo un video sobre esto en mi canal y quiero que si tienen alguna pregunta lo vayan y lo vean. Usted tiene que pues calibrar su máquina. Tienen que hacerlo. Yo sé que hay varias personas que han tenido problemas con el nuevo update de Cricut, pero yo les aconsejo que calibren su máquina y así pues tiene mejores resultados en cuanto a ese engravar, sea lo que es imprimir y cortar, todo eso. Lo mejor que puedes hacer es calibrar tu máquina y así nuevamente tienes muchos mejores resultados. Pero yo estoy feliz ya con lo que veo y veo dónde tengo que poner mi círculo. Así que más o menos lo voy a poner aquí encima. Déjenme bajarles para que vean. Lo voy a poner aquí encima y veo dónde tengo que poner mi círculo, que sería, como pueden ver, no sé si pueden ver bien, pero va a ser en la línea 6 y en el 6. So, quedó perfecto. Yo diría que no voy a ni a modificarlo. Yo creo que está más que perfecto. Mi máquina está muy calibrada, así que nuevamente, si tiene alguna pregunta sobre eso, yo los invito a ver el video en mi canal sobre cómo calibrar su Cricut. Regreso aquí, voy a darle Detached y esto lo voy a cambiar a Engrave nuevamente. Make it. Perfecto. Y nuevamente lo voy a ubicar aquí. 6 y 6, perfecto. Continue. Aquí voy a escoger acrílico thick 2 milímetros. Ponerlo en mis favoritos. Vamos a darle done. Asegúrese que tenga el tip correcto para engravar. Voy a ubicar esto en el mismo medio. Entre el 6. Perfecto. Estoy usando la tarjeta Strong Grip y ubiqué esto tal y como lo ubiqué en la computadora. 6 y 6. Ahora vamos a ponerlo aquí. Este es el tip para engravar, que dice número 41. Vamos a sacar el que tengo. Perfecto. Ya que tenemos todo pues seteado en la computadora, ahora sí le podemos dar continue. Pero antes de eso, le voy a poner un poco de tape aquí arribita. Y un poquito aquí abajo. Cuestión de pues que no se mueva. Perfecto. Ahora sí, vamos a darle continue a cortar. Perfecto. Vamos a ver cómo quedó.
Aún así que puse el tape bastante arriba, igual lo tuvo que sacar. No lo puedo limpiar bien, pero tiene el cantito de tape, pero así quedó. Les voy a sacar la parte de atrás para que puedan ver. Así, disculpen la parte de arriba que está sucia todavía, pero así quedó el diseño. De verdad que me hizo un buen trabajo, sinceramente. Yo pensaba que no iba a poder hacer esos detallitos pequeños, pero sí los pudo hacer. Así que los invito a hacerlo también ustedes y a ver cómo les sale. Así que si les gustó este video, denle like, compártanlo y Dios los bendiga.